Hola, ¿qué tal amigos de RTV San Marcos? Sean bienvenidos a este espacio de entrevistas. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las AFPs, las aseguradoras de fondos de pensiones. Existe una problemática en torno al retiro de estos fondos. Para responder esta y otras preguntas hemos invitado al profesor Carlos Palomino Selen, quien es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y a quien le damos la cordial bienvenida. Bien, profesor Palomino, dentro de todo el contexto que estamos viviendo, ¿cómo ha visto usted la situación de las AFPs en nuestro país? Bien, yo en esta parte quisiera aclarar dos aspectos, ¿no? Para que las personas puedan entender y en lo sucesivo, cuando ocurran eventos como esta profunda crisis sanitaria que ha superado a la crisis financiera del 2008, que fue la crisis más profunda que tuvo el sistema desde el año 1929, de la gran crisis de la depresión. Entonces quisiera un poco hablar del siguiente aspecto. Hay que distinguir claramente lo que son las administradoras de fondos de pensiones de lo que es el patrimonio administrado por ellas, que corresponde a los aportantes. Las administradoras de fondos de pensiones son gestoras de fondos, cuyo patrimonio y su contabilidad se lleva muy independiente del patrimonio administrado, constituido por los aportes de los futuros jubilados, de los futuros pensionistas, ¿no? En una cuenta que para ellos es la cuenta individual. No se mezclan los dos patrimonios. El patrimonio de la AFP está independiente y el patrimonio de los inversionistas, de los aportantes que vienen a ser inversionistas, es autónomo, no se ve afectado por actividades propias de la AFP, ¿no? Es un patrimonio autónomo, independiente, de naturaleza fideicometido, en ese sentido, ¿no? Ahora, el problema que se tiene y que se suele vislumbrar es que las inversiones que hacen las AFP, ¿no? Digamos, mandato legal, ¿no? De los patrimonios de estos inversionistas, se hace en un mecanismo bursátil. Principalmente las inversiones ingresan a mecanismos bursátiles. No son inversiones en activos físicos tangibles, reales, como se dice en economía. No. Los aportantes ingresan sustancia, ¿no? Y eso ingresa a la cuenta de capitalización. Esa cuenta de capitalización se transfiere a un patrimonio y ese patrimonio se invierte ¿en qué? En instrumentos bursátiles. Esos instrumentos bursátiles, es decir, en mayor medida, como dije, son instrumentos bursátiles, sufren fluctuaciones propias de los ciclos económicos y propias de cualquier shock que se dé en la economía. Por ejemplo, una pandemia, ¿no? Una pandemia de las magnitudes que tenemos. Por consiguiente, no es que se haya perdido su dinero o alguien lo haya tomado. Sencillamente experimenta el shock que dura un tiempo. Allí las personas van a ver que ese patrimonio se reduce y que por consiguiente no va a ser igual al del mes anterior, al que se produjo el momento del shock o de la crisis, como en este caso sanitaria, que nosotros la empezamos a ver en este año, en marzo más o menos. Entonces las personas no deben de creer que hay alguien que está tomando sus dineros, porque yo he escuchado un poco eso, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Ahora, las AFP, por este servicio que otorgan de la administración del patrimonio, ellas cobran una comisión. Esa comisión sí las afecta a ellas. ¿Por qué? Porque ellas, ese es su ingreso para pagar sus gastos, generar sus utilidades y mañana invertir también en el fondo, porque ellas invierten en el patrimonio también de los
aportantes, ¿no? Y también para dividir los dividendos, dárselos en dividendos, y a los accionistas de la compañía y otras inversiones que la compañía crea necesarias. En ese sentido, es que con este proceso que ha habido del 25% de retiros, obviamente que si se va a cobrar la comisión mixta que tiene componentes de saldo, obviamente se va a ver afectada a ella. ¿En qué? En sus ingresos, ¿no? Y de otra parte, si lo hace, si hay personas como los hay que están bajo la comisión por flujo, entonces estas personas de repente dejen de trabajar porque han salido despedidas o se han acogido a este esquema de suspensión temporal, que le llaman suspensión perfecta, y que no reciban ingresos. Entonces, las AFP no van a recibir comisiones, sus ingresos se van a ver mermados y por consiguiente sus utilidades también. Pero es algo que yo pienso no la hace vulnerable como empresa. Acá el problema está básicamente en el fondo o en la administración del patrimonio que tienen de los clientes, de los aportantes, ¿no? En ese sentido. Sí. Bien, claro, ha quedado muy claro entonces el contexto, como usted lo ha mencionado, profesor Palomino. Hablemos ahora de la problemática, porque bueno, todos han dilapidado las medidas impuestas por el gobierno en torno a las AFPs, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos riesgos que las personas retiren su fondo justamente de repente al 100%, ¿no? Incluso se estaba viendo la posibilidad en el Congreso. ¿Es esto beneficioso o más bien perjudicial? Ya. Mire, antes que nada, yo quisiera dejar en claro de que este retiro no es un retiro cualquiera. O sea, no ha sido porque yo quiero tomar, como decir, una especie de revancha, no me agradan el sistema o el modelo de AFPs, entonces yo quisiera que el modelo se elimine. Yo creo que no hay que tomarlo por allí, ¿no? Tampoco hay que tomarlo de que, bueno, yo cojo en cualquier momento mis pensiones, mi ahorro pensional, lo cojo en cualquier momento y si necesito pagar mi universidad, mis estudios, si necesito pagar una deuda bancaria, bueno, entonces ahí están los ahorros previsionales y voy a coger de ellos. Tampoco hay que mirarlo así. Yo creo que hay que mirarlo bajo el siguiente contexto. Estamos en una situación de crisis sanitaria profunda, ¿no? Es decir, estamos en una situación en la cual, por lo que ha señalado el presidente del Banco Central, el mes pasado hemos perdido 20% en PBI. Estados Unidos ha perdido 32% en PBI. Es decir, no estamos frente a una situación cualquiera. Entonces, las personas que tienen sus fondos previsionales y que han salido despedidas o no reciben ingresos, ¿no? Que fundamentalmente es un 30% de más o menos de la población económicamente activa, digamos, en el sentido, si agrupamos a los formales y los informales. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona ya no tiene liquidez? Porque aquí es el problema de la liquidez de la persona, ¿no es cierto? Y frente a una crisis sanitaria incierta, porque la verdad es que ha tomado dimensiones ya inimaginables. Hoy día nos encontramos en una situación bastante precaria, ¿no? A nivel mundial, digo, ¿no? Más o menos nosotros, por cada 1.000.000 de habitantes, estamos en el 5.º puesto de muertos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que ver que cuando una persona ya no tiene ingresos, sus ingresos se ven vulnerados, entonces ella tiene que afrontar obligaciones, ¿no? Entonces tiene que de repente recurrir a la reducción de su ahorro previsional, pero por este contexto.
No es porque, ya, tomo la mala costumbre que cada vez que hay un problema en la economía podemos retirar. No. Ese es este contexto en el que se está dando, en que la clase trabajadora y la clase media tiene este problema. Esto se ha hecho así. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha dado ningún paquete de medidas a favor de la clase media. Por ejemplo, en Chile sí, se están preocupando y hicieron una propuesta para apoyo a las clases medias. Acá las clases medias no han recibido ningún apoyo. Y los sectores más necesitados del Perú, digamos, sectores de ingresos precarios, llamemos, ellos han recibido un bono que todavía ni siquiera se ha concluido de otorgar. Entonces, es lógico que la persona recurra al 25% porque es una forma para ella de cubrir más bien sus riesgos de ella, de no tener liquidez. ¿No? Imagínense, se enferma uno de la familia de COVID y ¿con qué va a ir a hacer frente? ¿No? Entonces, en ese sentido es que las personas han resguardado más bien sus riesgos de liquidez con este efectivo que viene de las AFP. Su futuro riesgo tal vez que puedan tener es que hayan mermado su patrimonio, ¿no? Pero es algo, digamos, en lo cual han tenido que incurrir como cualquier persona incurriría en una situación actual en la cual, llamemos así, la crisis se le viene en esta dimensión y tiene que convertir activos propios, lástima que sea provisionales, en liquidez. Pero como le digo, esto ha sido porque el gobierno no presentó ninguna propuesta de apoyo a las clases medias. Entonces las clases medias han tenido que recurrir a sus propios recursos. Si no, no hubiera sido factible enfrentar esta situación, pienso yo. Es por eso. Yo creo que hay una responsabilidad en ese sentido del gobierno, ¿no? De haber apoyado y de ser una maquinaria eficiente para que lleguen los recursos a las personas que lo necesiten. Exactamente. Claro, ahora en todo caso, bueno, ya el error se cometió, el gobierno quizás ha debido de prever, ¿no? Con anticipación, bueno, pero también se sabe que esto viene de años, ¿no? No es tanto del gobierno de turno. Ahora, desde su punto de vista, profesor Palomino, ¿qué medidas entonces serían las más adecuadas de optar por las AFPs para evitar problemas económicos a futuro? ¿Tendrán planes de contingencia? ¿Serán capaces de poder enfrentar esa recesión económica que se nos viene? Ya. Mire, el problema, como le decía, de las AFP, o mejor dicho, del modelo de las AFP, porque no diría de las empresas AFP, ¿no? Porque ellas forman parte de un modelo, llamemos así, de previsión, que dicho sea de paso solamente hay en América Latina, ¿no? Un estudio hace un tiempo de la Universidad del Pacífico, que era del CIUP, obviamente la universidad no se responsabilizaba por las conclusiones y resultados de la investigación, ¿no? En ese estudio, realizado por el profesor Mendoza y el profesor Seminario, entonces ahí se decía que las AFP, por ejemplo, no existían en Estados Unidos. Las AFP no existen en Alemania. Las AFP no existen como modelo, digo, ¿no? En el Reino Unido, en Alemania, en otros países, Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá es que las AFP están un tanto maniatadas. ¿Por qué? Porque ellas son intermediarios financieros, o perdón, gestoras de fondos, inversionistas también institucionales se les llama, los cuales están limitados a hacer determinados tipos de operaciones. Y más bien entran a un mercado donde hay grandes inversionistas que sí están permitidos hacer diferente tipo de operaciones. Ellas entran a un mercado, por decirle, como el de Nueva York, porque se les permite ahora colocar alrededor del 50% en el exterior, un mercado como el de Nueva York, en el cual allá van los hedge funds, los fondos de cobertura,
grandes megafondos, ellos hacen operaciones derivativas para contrarrestar movimientos en el mercado. Hacen operaciones apalancadas que pueden ayudar un movimiento en contra, ¿no? Ellas van en ese sentido mermadas. Pero lo que yo sí me llama la atención, le digo, es que aparte de este problema de regulación que existe sobre ellas, en cuanto a qué tipo de instrumento, qué tipo de operación están permitidas hacer, como por ejemplo no están permitidas hacer derivados, ¿no? Ellas, por ejemplo, tienen límites a invertir en determinados instrumentos, tienen límites a exposición en divisa. Entonces, ellas están muy limitadas, pero por el otro lado, a mí me ha llamado la atención, le digo, ya viendo el lado de las AFP, de las compañías, es que ellas tienen, digamos así, una gestión de riesgos. Ellas no lo veo muy claro que nos digan que han perdido tanto, que el portafolio se les puede haber caído en más de 10%, en 20%. ¿Por qué? Porque ellas sí tienen una gestión de riesgos que más bien se les demanda. Entonces, en una gestión de riesgo, uno establece límites a la pérdida diaria de portafolio. Entonces, cuando uno ve que un portafolio ya está perdiendo una determinada suma de dinero, porque tienen la tecnología y el conocimiento para identificar con algunas herramientas, como decir el CBAR, o el barrio Lardiz, en todo caso el más sencillo, hay diferentes modalidades, otras diferentes herramientas, por ejemplo, el stress test, ¿no? Entonces, ellas no hayan tomado una decisión, o por lo menos nos lo han expresado, de que ellas hayan establecido indicadores y hayan liquidado posiciones y examinar que el mercado, y examinar que debían de recomponer su portafolio, hacerlo más líquido, ver la profundidad de la caída, por lo menos tener una idea clara en base a estas herramientas y entrar más líquidas. Y no esperar a decir, bueno, hemos perdido un montón de plata, el dinero, o perdón, los títulos han perdido, porque acá el título se mantiene en el largo plazo, ¿no? Y no decir, bueno, ¿saben qué? Se ha caído tanto y por consiguiente ahora esperemos que suba, pues. No, habían mecanismos en las cuales ellos podían, llamemos así, liquidar una posición y reconvertir ese dinero de liquidar esa posición y no permitir más pérdida y luego comprar a precios mucho más bajos, que es lo que llegaron más o menos a darse, más o menos le digo, a comienzos de abril. Entonces, yo creo que allí hay que afinar esa, hay que dar también me parece, para mí le digo, una explicación, ¿no? Hay personas que creen que porque ellas invierten en el largo plazo, no necesitan de eso, perdón. Si usted estudia, yo de hecho estoy a punto de hacer una publicación de un libro por el programa de investigación que tengo con la universidad a través del Instituto de Investigación Económica de mi facultad. Yo he visto cómo ellas han ido recomponiendo reestructurando sus patrimonios en el tiempo. Es más, en el fondo 1, ellas dejaron de invertir en renta variable, que es un instrumento, que son acciones o ETFs de acciones, y empezaron a invertir más en bonos, en instrumentos de renta fija, que son menos riesgosos, ¿no? Entonces, yo creo que ellas deberían de tener, en ese sentido, ser transparentes, es decir, darnos una explicación, ¿no?, de por qué se han hablado de pérdidas de ese tipo, porque tienen los instrumentos para medición del riesgo y hacer que las carteras puedan ser evaluadas, liquidadas en su momento, recompuestas, reestructuradas y continuar en mejor posición, porque liquidarían a un precio relativamente bajo, pero comprarían a precios más bajos todavía y permitiría recomponer la ganancia y seguir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que eso a ella le corresponde esa responsabilidad, ¿no? Tenían los mecanismos, por lo menos técnicos, y el conocimiento y expertise para hacerlo, porque ya lo habían practicado antes.
Lo que sí creo que hay que ver el otro lado, porque tampoco vamos a ir son las únicas malas. No, hay que ver que hay que reevaluar de repente una flexibilidad en instrumental, ¿no? Que ellas están permitidas, que les deberían dar permiso, mejor dicho, para que ellas reinviertan en ese instrumental y puedan entrar en un nivel, digamos, un poquito más de igual a igual frente a estos grandes monstruos de la inversión, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Es lo que yo creo que estaría faltando. Bien. Ahora, queríamos conversar también, profesor Palomino, sobre bueno, una declaración que hizo el gerente de inversiones en Prima AFP con respecto a las elecciones que ya se vienen en el 2021, que están ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Él mencionaba que quizás se podría afectar incluso más el rendimiento de los fondos de pensiones si es que existiera un candidato con una tendencia de extrema izquierda o de extrema derecha, como sucede en Estados Unidos, ¿no? Con Sanders y Trump. Entonces, desde su punto de vista, ¿estaría de acuerdo con que se consolidaran mejor candidaturas más de centro, que no generaran cambios muy radicales? ¿Cómo ve usted esa situación? Mire, yo creo que hay que ver el modelo de las administradoras de fondos de pensiones. Por favor, no es nada contra las empresas, en las cuales yo creo hay excelentes profesionales, ¿no? Pero yo creo que el modelo hay que reformularlo de repente, ¿no? Es decir, nosotros somos el único, como les digo, habrán 4 países más o menos en América Latina, quién sabe un poco más, 5, que tenemos ese modelo a nivel mundial. O sea, en el mundo serán 4 o 5 países que tienen como único modelo de empresa y de administración el esquema de tener en su economía un ente especializado en administración de pensiones. Hay otros lugares donde hay fondos de pensiones. No hay una empresa especializada en administración de pensiones. ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo que en ese sentido hay que reevaluar, porque lo que sí no considero dable, en mi opinión, es que el Estado ingrese de cualquier forma o administrar la pensión, como es la ONP, o en comenzar a subsidiar entes privados. Es decir, crear una pensión mínima en la cual el Estado absorbe los problemas del mercado laboral, ¿no? Y de los ciclos económicos y de la eficiencia de las empresas. ¿No es cierto? Porque mire, una empresa, un grupo de empresas mal manejada, viene una crisis, quiebran esas empresas, sus trabajadores ¿dónde quedan? Fuera del empleo. ¿Cuánto tiempo? 2 años, 3 años, no aportan a la AFP, ¿no? Entonces va a tener que el Estado asumir una pensión mínima para que cuando estos señores se reincorporen e ingresen a la AFP, él subsidie. Yo pienso que no es así. Porque entonces cada vez que estos señores, porque una empresa es mala, o porque una empresa, o no es eficiente, mejor dicho, o porque hay un ciclo económico, ¿no? ¿Ok? Yo creo que debemos en estos momentos, de manera prudente, ¿ok?, no tenerle miedo a los extremos. Perú no es un país de extremos. Nosotros siempre hemos sido gobernados por centros derechas o centros izquierdas, más por centros derechas que por centros izquierdas. Que yo me acuerde, desde el presidente que fue un régimen dictatorial de Juan Velasco Alvarado, nunca más hemos tenido centros izquierdas. Acá generalmente hemos tenido centros derechas, ¿no? Entonces, yo no veo temor de los radicales en ese sentido. Lo que pasa es que les ha tocado un parlamento que está expresando un sentimiento, un sentir, ¿no? Ese es el tema. Entonces, yo creo que lo que más bien deberíamos ver es un modelo, ver un modelo alternarse. Tampoco las compañías, tampoco es la idea de, ya, que eliminemos las AFP, una propuesta del gobierno, perdón, del Parlamento para eliminar AFPs. Tampoco es así, creo, ¿no? Entonces, debemos de presentar un modelo, y yo pienso que no es de temer. Tampoco hay que crearle a la gente los temores. Ninguna persona
debe estar creando temores en el país de que va a salir la extrema derecha, la extrema izquierda, por favor. No, no vamos a entrar a satanizaciones o a esos síndromes de que me da el terror, ¿no? Eso pienso. Claro, muy Porque claro. no pensamos bien. Cuando vivimos asustados, no pensamos bien. Claro, es muy claro Cuando su punto de vista. vivimos con miedo y tomamos decisiones. Claro, exactamente. Bien, es muy claro su punto de vista, profesor Palomino. Ya para ir terminando, ahora, ¿qué ocurriría en el caso de los que están afiliados a las ONPs? Hemos estado hablando de las AFPs, pero también hay que hablar un poco de las ONPs, ¿no? ¿Está de acuerdo con que en todo caso estos aportantes, para lograr más beneficios, se pasaran a las AFPs? ¿No? ¿Qué opina al respecto? Miren, yo creo que hay que tomarlo esto con mucho cuidado, ¿no? Porque yo creo que hay una edad en que uno podría entrar a una AFP para que uno vea resultados, ¿no? Por ejemplo, a mí me faltan 5 años para irme de jubilado. Tengo 60, por decir. Me faltan 5 años, me faltan 7 años, ¿no? Y yo digo, bueno, tomo la decisión y me voy a una AFP. Y pasan 3 años y se viene una crisis como de una crisis financiera como la de, digamos, 2007, muy profunda, 2008, muy profundas, ¿no? Pero en otra crisis, por ejemplo. Entonces, de repente voy a ver que mi patrimonio por un rato se va a caer, luego se va a reponer, pero no se va a reponer en la medida que me pueda dar una pensión a mí que sea mayor que la ONP. Las personas allí deben de tener mucho cuidado, ¿no? Porque si se van a retirar, deben de ver más o menos que ellas no estén muy próximas a su jubilación, a una edad próxima a su jubilación, porque de repente lo que van a obtener de la AFP no es. Lo deben hacer muy tempranamente, ¿no? De tal manera que tengan un horizonte de 15 años, 20 años de aporte. Yo no pensaría en un horizonte de 8, 7 años de aporte, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con la edad en que se van a jubilar para que ellos decidan si van a ir a una ONP, ¿no? Exactamente. De repente terminan recibiendo menos que en la ONP, que es lo que creo que ha pasado con algunos aportantes, ¿no? De la ONP. Bien, profesor Palomino, entonces ya para terminar sus comentarios finales al respecto, sabemos que el tiempo es corto, es bastante tirano con nosotros, así que desde ya le agradecemos, ¿no?, por la entrevista, pero igual, sus comentarios finales en torno justo a lo que mencionaba del modelo de las AFP, ¿no?, un poco para terminar de entender la idea. Mire, yo creo que, como le decía, para mí es bueno que haya una reevaluación del modelo, ¿no? Eh, que, pero de una manera más neutral, donde digamos, se forme de repente una comisión donde de repente intervengan las universidades. ¿Por qué les digo esto? Las universidades dan más seguridad, porque cuando uno forma un comité para que estudien algo, de repente acá hay muchas personas que hacen lobbies, ¿no? Entonces entra una persona que es lobista. Por decirle, miren, el ministro de Hacienda de Chile, el actual ministro de Hacienda de Chile, el señor Briones, él trabajaba para una AFP. No trabajaba, era director de una AFP. Este señor estuvo, creo, siendo director durante dos meses o 3 meses. Entonces, en ese momento el Ejecutivo en Chile propone crear una comisión para estudio del sistema penal en Chile. Entonces este señor renuncia a ser director y pasa a quería ser miembro de esa comisión. Entonces tenemos a una persona de un antecedente un poco extraño, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque él renuncia a ser directivo de una AFP. Entonces yo creo que sería bueno que si vamos a tratar el tema y queremos que nuestros jubilados y nosotros mismos, cuando entremos ya a una mayoría de edad, recibir algo bien dado, es tener un comité. Yo diría las universidades para mí son buenos centros donde se podría elaborar, hay personas capacitadas, ¿no?, que permitan la transparencia.
ya les soy sincero, hay mucho lobista y tienen objetivos muy específicos. Como le digo, en el caso de Chile, ¿no? Pero acá los tenemos también, ¿no? Exactamente. Y Bien, ahí evaluar, yo diría, el modelo. bien, muchas gracias al profesor Carlos Palomino Cele, quien es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, por haber estado con nosotros. Amigos, nos despedimos siempre agradeciéndoles por su sintonía. Nos reencontraremos en alguna otra oportunidad. La educación no debe parar. Yo me cuido si salgo de casa.